Agradecemos a todos los que están conectados en este momento. Vamos a dar inicio a Walter Fernández, gerente de producto de IT Peers. Y vamos a revisar acá algunos comentarios. Nos están saludando. Entonces, Walter, tienes en este momento el control de la presentación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buen día a todos. Muchas gracias, Diana, por la introducción. Vamos a empezar hablando de un producto, una solución que es DataPeers, que es una solución que puede ayudar con los problemas que estamos hablando en ese webinar de la gestión y protección de datos. Los problemas actuales, esas cuestiones demuestran problemas que un gran número de organizaciones tienen en el día de hoy. DataPeers puede ayudar a resolver esos problemas. O sea, tienen problemas de seguridad de la información en su empresa, tienen problemas de coherencia de datos enmascarados. ¿Cuántas veces su información corrió el riesgo de ser transmitida indebidamente a terceros? ¿Está consciente de las pesadas multas aplicadas a quien no cumple la legislación sobre la protección de datos? Que es lo que Camilo ha hablado un poquito atrás. Si la respuesta es sí, entonces DataPeers puede ayudar a tratar esos problemas. ¿Cuáles son los desafíos de la gestión de datos? Primero punto, producir datos de calidad. Por el grande número de ambientes no productivos que pueden ser necesarios para diferentes tipos de ambientes, de entornos de desarrollo, de quality assurance, de entrenamiento, cada uno con sus necesidades específicas de datos. No es fácil producir datos no productivos específicos, pero con lógica y que sigan las reglas de negocios. Gestionar y mantener datos. Típicamente es necesaria mucho trabajo en la generación de scripts, de programas, de desarrollo de programas que pueden tener errores y que toman mucho tiempo hasta que estén terminados. Después de eso, tienen de ser constantemente actualizados para garantizar que cualquier alteración, cualquier cambio en la base de datos de producción se refleje también en ese sistema. Entonces, es un proceso evolutivo que toma mucho tiempo y siempre que está listo puede ser necesario rehacer de nuevo. Reducir los costes de mantenimiento, o sea, es necesario muchas veces tener mucho espacio, muchos servidores, espacio en disco para tener múltiples copias integrales de las bases de datos. Entonces, es un problema de hoy reducir los costes de mantenimiento de los varios entornos no productivos. Y por fin, lo más importante es la parte de proteger los datos confidenciales. Típicamente es algo que es muy hecho hoy, que es entregar las bases de datos completas a equipos de terceros de desarrollo, etcétera, y por eso es un problema de partillar datos confidenciales y sensibles. Y por eso es un desafío de hoy. Problemas en proteger los datos confidenciales. En la generación de ambientes no productivos deben ser respetadas las reglas de seguridad legales y de la organización, lo que se torna más complicado. Principalmente necesitamos de datos lógicos como nombres, enderezos, países, CURPS, números fiscales, etc. O sea, datos que deben ser mascarados, pero también deben ser lógicos y según las reglas de negocios. Porque es muy difícil de hacer. Por veces esos datos no son partilados, son compartidos directamente sin que sean mascarados. Y entonces hay un riesgo más agravado de exposición no controlada de los datos. Como pueden ver en la parte de la ley de protección de datos, ya hay un conjunto de leyes de protección de datos que deben ser garantizadas hasta una data de límite de enero de 2018.
Costes de mantenimiento. Típicamente los ambientes creados para testes, quality assurance, desarrollo, son muchas veces copias integrales de las bases de datos. Y dado el crecimiento exponencial de los datos por los años, hay costos inherentes a ese crecimiento y no solo en espacio de disco, pero todo el mantenimiento de personas a su infraestructura para soportar ese crecimiento. Por otro lado, la manutención de scripts para extraer los datos y para creación de nuevas réplicas tienen que ser constantemente actualizadas para garantizar que cualquier cambio en las fuentes de datos de producción se reflejan en los nuevos entornos. Y entonces es un proceso repetitivo de actualizar los scripts, los desarrollos para tener nuevos datos válidos, nuevos entornos válidos de réplicas de la base de datos. Gestionar y mantener datos es un otro problema. Las copias tienen que ser fechas muchas veces porque las bases de datos están constantemente siendo actualizadas con cambios de estructura por vía del propio negocio. Y por eso también es necesario recrear nuevas bases de datos para todos los entornos de producción, de desarrollo, de pruebas, de calidad, de formación, para que los testes sean hechos con base en una estructura real. Como la imagen puede mostrar, lo que grande parte de las veces ocurre es que son réplicas completas de son la misma base de datos para los diferentes entornos, los de producción y los no productivos. Y por último, el problema de producir datos de calidad, que es un desafío muy complejo garantizar que los datos que son migrados garanten toda la integridad referencial de los mismos, como relaciones entre tablas, reglas de campos, y garantizar que todas las lógicas de negocio sean repetidas en las bases de datos no productivas. O sea, producir algo que sea de calidad, datos de calidad, que respetan todas las reglas y que pueden también ser, por ejemplo, datos mascarados, pero que sean datos legibles y lo más cerca de reales posibles. ¿Cómo se enfrenta estos desafíos hoy, esos problemas que habíamos hablado? La mayoría de las organizaciones hacen copias integrales de las fuentes de datos que después comparten con los ambientes no productivos. Entonces, la solución puede ser la solución Data Peers. Lo que hace Data Peers es una solución que va de encuentro a los dos problemas que habíamos hablado. El primero, la reducción de la dimensión de ambientes no productivos, porque permite usar subconjuntos de datos lógicos adaptados a cada necesidad y a cada entorno, garantizando siempre la integridad referencial de los datos y las reglas de negocio explícitas y también implícitas. Y lo punto llave de ese webinar, la parte de mascaramiento de los datos sensibles y confidenciales, porque promueve un mascaramiento lógico con datos que son legibles, que por sí también van a garantizar toda la integridad de datos que se van a propagar por todas sus relaciones de esos datos, mismo cuando son llaves de tablas. O sea, puede ser creados subconjuntos de datos específicos para cada entorno y para cada necesidad, y cada subconjunto es distribuido para cada ambiente no productivo. Los datos sensibles y confidenciales son mascarados, pero con lógica y que pueden ser legibles. Data Peers, entonces, permite tener datos 100% seguros. Integridad de datos, que puede ser hecha garantizando toda la integridad referencial y reglas de negocio explícitas y implícitas en la base de datos o hechas manualmente por el gestor de la solución. Gestión de datos de prueba, pues permite una adaptación automática a cualquier cambio de los ambientes productivos.
O sea, hay algún cambio en el ambiente, automáticamente DataPeers va a gerenciar y a tratar ese cambio sin necesidad de hacer una adaptación o una evolución de scripts. Interoperabilidad, pues es un sistema que puede funcionar en diferentes sistemas operacionales y también se permite conectar a diferentes puntos de datos y hacer la creación de los entornos no productivos en diferentes bases de datos también. Generación de datos de prueba, que en el futuro irá a permitir la generación de ambientes no productivos sin usar como base los ambientes de producción. La creación de subconjuntos de datos que van a facilitar la creación de entornos usando subconjuntos de datos específicos para cada entorno, acelerando todo el proceso de creación de ambientes no productivos. Y el punto de ligación que puede ser usado con cualquier uno de los otros puntos que habíamos hablado, que es el enmascaramiento de datos. Que DataPeers va a usar funciones lógicas o diccionarios permitiendo mascarar los datos de un modo fácil y muy rápido, generando datos con sentido lógicos, pero no reales. Y siempre respetando la integridad referencial de los datos, mismo cuando son llaves. Las características bases de la solución, entonces, son usa técnicas de enmascaramiento sofisticadas para proteger los datos sensibles. Permite la detección automática de dependencias de datos y relaciones ocultas. Mismo que no sean datos explícitos en la base de datos, hace una sugestión de reglas que pueden ser definidas manualmente. Permite la extracción inteligente de subconjuntos de datos y entonces la creación de datos relevantes con datos específicos para cada entorno necesario. Y por eso es una solución que cumple con las normas de protección de datos existentes. El proceso DataPeers, ¿cómo funciona el producto? El primer punto es la definición de metadatos. O sea, todo que es dimensiones, relaciones, reglas de negocio y conjunto de datos. Entonces, el primer paso es DataPeers hacer una conexión usando un driver a la base de datos de producción. Automáticamente, DataPeers va a reconocer toda la estructura, todas las reglas, relaciones, etcétera, de la base de datos de producción. Al mismo tiempo, y porque hay situaciones en que las reglas no están explícitas en la fuente de datos, pero son, por ejemplo, enforzadas por un software, por un frontend, el gestor, la persona que está gerenciando DataPeers, puede manualmente hacer esas configuraciones extras para garantizar que todo el proceso de extracción y de creación de entornos no productivos sean respetadas. El segundo punto será el punto de extracción, que es cuando es posible la creación de reducción de datos y los datos se van a obtener en un formato coherente e independiente de la tecnología. Y es en el momento de extracción que se hace el enmascaramiento de los datos sensibles. Entonces, DataPeers va a buscar, usando las reglas de negocios, toda la estructura de la base de datos y los datos, y va a crear archivos de datos con todo el nuevo ambiente no productivo. Por último, tenemos el punto de carga, que es la creación del modelo de datos, la población de datos en los ambientes de destino, en los entornos no productivos. Entonces, DataPeers va a usar los archivos de extracción y va a usarlo para hacer el upload para los entornos no productivos. Aquí tenemos una comparación que lo que la solución va a permitir. O sea, lo que ocurre sin DataPeers y con DataPeers. El uso del disco, claro que va a pasar a ser más reducido con solamente fracciones de producción, lo que permite que sean más enfocadas para cada entorno. Los proyectos que comparten el mismo entorno van a ser pocos, o sea, como hay una facilidad de tener ambientes más focados y más pequeños, entonces es posible tener varios entornos más focados porque son más simples de ser creados. La protección de datos
está entonces disponible por defecto con DataPeers. La validez de los datos de la prueba, que permiten, por ser más rápido y ser todo el proceso automático, permite que estén siempre actualizados. Los esfuerzos para refrescar ambientes es también reducido, porque se adapta automáticamente a cualquier cambio en el modelo de producción. La calidad de los datos de la prueba van a ser más elevados, porque van siempre a garantizar que los datos son legibles, que tienen todas las reglas para garantizar toda la integridad referencial. Y por último, el impacto de las normas legales, que se quedan más reducidas porque el producto permite cumplir las normas y las leyes definidas. La confidencialidad de los datos. Por veces es difícil de producir datos reales o que sean legibles. Entonces, por ser difícil, son pasados los datos reales, comprometiendo la seguridad de la información. Por eso, DataPeers permite muy fácil el enmascaramiento de información más sensible y confidencial, garantizado que son coherentes y que respetan todas las reglas de integridad referencial de los datos. DataPeers va a permitir también un retorno de la inversión garantizada. Aumenta la productividad de los equipos hasta un 80%, porque permite el aumento de privacidad de los equipos, pues la gestión de los varios entornos tornase más simples y las adaptaciones a las alteraciones son automáticas, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para crear y mantener los entornos. Reduce los costes de las pruebas hasta 75%. Como permite un enmascaramiento de datos lógicos y garantizando toda la integridad referencial, va a evitar que sean ajustados los scripts para cada ambiente hasta que se tengan los datos con la cualidad deseada. Entonces, será más simple y más rápido. Y reduce los costes de infraestructura significativamente, pues permite un uso más eficiente de los recursos de disco y servidores usando subconjuntos de datos específicos para cada entorno. Por esos motivos, el promedio de tiempo de retorno de la inversión es de 6 meses. Terminamos aquí la presentación. Voy a hacer un ejemplo muy rápido usando DataPeers para que podamos ver cómo es muy simple todo el proceso de creación de un nuevo entorno de desarrollo o de pruebas. El primer punto será la creación de la conexión al ambiente de producción, el entorno de producción. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente una conexión a la base de datos de producción. Eso es hecho con un driver y es muy simple hacer toda la parte de conexión. Vamos a seleccionar los esquemas que vamos a usar en ese momento y en ese preciso momento, en el momento que estamos creando el modelo, en la conexión, DataPeers automáticamente va a reconocer toda la estructura de la base de datos, todas las relaciones, todas las reglas, etc. Y inmediatamente va a reconocer toda la estructura de la base de datos. Vamos entonces a definir un punto de entrada para hacer un subconjunto de datos. O sea, quiero toda mi operación, pero solo necesito de la operación de un país. Entonces voy a seleccionar la columna país de la tabla de países. Eso me permite hacer un subconjunto de datos con base en ese punto de entrada en la base de datos. Voy también a hacer una definición de un enmascaramiento de los datos. Voy entonces a seleccionar, por ejemplo, la lista de mis empleados, que no puedo pasar la información de ellos a terceros, y voy a crear un enmascaramiento para sus nombres. Para el primer nombre, voy a escoger, por ejemplo, un Smart Name Generator, una generación inteligente de nombres. Para su último nombre, voy a escoger un otro tipo de enmascaramiento para, tenemos diferentes tipos, donde vamos a escoger una generación aleatoria de texto.
Importante es saber que no solo tiene funciones ya listas, pero que también permite el uso de diccionarios ya preparados para mascarar los datos. Y por último, por ejemplo, el teléfono con una generación aleatoria de números. Y en ese momento podemos hacer un preview de datos y percibir, por ejemplo, que la origen que estamos viendo a la izquierda y el objetivo que está a la derecha. Y lo mismo para la generación aleatoria de texto y de teléfono, segundo las reglas que habíamos definido. Y en ese punto podemos ahora hacer la extracción y la creación del entorno no productivo. Vamos a decir que será el mascaramiento y vamos a definir aquí el valor para el país. Vamos a definir qué país quiero o qué conjunto de países quiero. La ventaja es que puedo definir diferentes países o entonces en ese perfil de extracción es donde vamos a definir qué tipo de datos queremos. O sea, no tenemos que de cada vez de adaptar o cambiar el modelo para hacer una extracción, solamente alterando el perfil de extracción lo podemos hacer. Entonces vamos a decir que queremos hacer un subconjunto de datos del país UK. Y vamos a hacer la extracción. DataPier se conecta a la fuente de datos de producción y va a buscar toda la información y hacer el enmascaramiento definido para los datos. Ok. Y por último, hacer el upload de los datos ya mascarados y el subconjunto de datos para la base de datos de entorno no productivo. Definir qué esquema deberá ser usado y DataPier se encarga de crear todo el esquema, toda la estructura, no tiene que ser prehecha. Y entonces tenemos, después de terminado, la base de datos de producción que tiene un conjunto grande de datos, de países y de empleados. Y entonces vamos a tener ahora la nueva base de datos, el entorno no productivo, que tendrá los nuevos datos ya con el subconjunto de datos y también usando lo mascaramiento que fue definido. Vamos a cargar la nueva base de datos que habíamos hecho el upload ahora, la creación ahora mismo. Y va a tener no solo el país UK que habíamos definido, pero también un otro. Y eso ocurre ¿por qué? Porque los empleados cada empleado tiene un manager ID, su gestor, que por sí también es un empleado. Y para garantizar toda la integridad referencial, tiene que buscar los gestores de cada empleado, pero un gestor puede ser de un otro país. Y entonces tiene que garantizar que ese país también viene, así como la región de las Américas y de Europa. Ese es el punto de garantizar la integridad referencial. Y por último, la parte de mascaramiento, que como podemos ver, ha sido hecho como lo habíamos definido para el primer nombre, con una generación inteligente, para el último nombre, con una generación aleatoria de texto, y para el teléfono, con una generación aleatoria de números. Y pues, así he terminado la presentación. Muchas gracias por su presencia y voy a pasar ahora el micro para Diana. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos que este tema ha sido de gran provecho para todos. Este repositorio de toda la información que fue presentada será compartida en sus correos, enviándoles nuestro agradecimiento por participar en estas actividades y les enviaremos para que conserven esta información y puedan detallar un poco más o profundizar aspectos que no hayan sido de pronto muy claros en el momento. Adicional, también damos la oportunidad
Para las personas que quieran ampliar esta información, podemos agendar alguna cita con alguno de los expertos en protección de datos para que ustedes tengan la oportunidad de resolver algunas dudas o ampliar este tema. Tenemos algunas dudas de los participantes, las cuales queremos compartir. Nos pregunta Catalina Ospina, ¿cuál es la arquitectura sugerida para Data Peers? Entonces, Walter, no sé si ahí nos puedes ayudar a resolver esta pregunta. Después se puede enviar la pregunta más concreta. Podemos después enviar una respuesta más concreta porque la estructura es algo compleja del producto. De acuerdo, Walter, trataremos entonces de profundizar esta pregunta un poco más. Vamos a revisar si tenemos otra pregunta que podamos aclarar en este momento, aprovechando los minutos que nos quedan del webinar. Nos pregunta Germán, ya he definido el modelo y he hecho extracciones, sin embargo la estructura de mi base de datos de producción se cambia. ¿Tengo que redefinir todo el modelo para poder hacer una nueva extracción? Ok, no. Data Peers, siempre que se conecta a la fuente de datos, va a reconocer cualquier alteración, cualquier cambio en la estructura. Y por eso se torna un proceso automático. Eso es uno de los problemas que las empresas tengan en los días de hoy, porque cualquier cambio tiene de ser después traducido en un script que va a usar ese cambio. Y cuando se trata después con relaciones con otras tablas, etcétera, el problema de integridad referencial es un problema, es problemático. Y por eso Data Peers tiene la inteligencia de analizar de cada vez, percibir los cambios y adaptarse automáticamente para que no sea para que esa cuestión no sea un problema. Ok, esperamos que haya sido aclarada esta pregunta. Catalina Ospina quiere aclarar a qué se refería con su pregunta, entonces vamos a pasarle el micrófono para que ella pueda tener la oportunidad de aclarar su duda. Catalina, ¿nos escuchas para que puedas comentar tu pregunta? Sí, buenos días. Me refiero sí, a la base de datos, adicional a la base de datos origen y a la base de datos destino, cuando uno extrae la información o saca los subconjuntos de datos, se requiere una base de datos en el medio, intermedia o pivote para hacer el enmascaramiento, o el enmascaramiento lo hace en el momento en que hace la extracción. Sí, eso es, o sea, no es necesario una base de datos intermedia. Data Peers, después de definido el modelo, el perfil de extracción que tenga mascaramiento o un subconjunto de datos, va a crear archivos de extracción ya con el subconjunto de datos y ya con los datos enmascarados. Catalina, gracias por tu pregunta, esperamos que haya sido aclarada. Lady Muñoz también tiene otra pregunta, queremos darle también la oportunidad para que la pueda resolver. Lady. Lady, buenos días, Sí. ¿estamos escuchando? Buenos días. Es que tengo básicamente dos dudas. Una es si después de enmascarados los datos se pueden desenmascarar y si a nivel de almacenamiento de la base de datos de producción se requiere algún almacenamiento adicional para hacer el enmascaramiento. Empezando por la última, porque es más sencilla, no es necesario que la base de datos de producción tenga más espacio, porque la parte de enmascaramiento es hecho en Data Peers y se va a guardar en archivos en el sistema donde está Data Peers funcionando. ¿Okay? Para la primera cuestión, no es posible hacer un proceso inverso de desmascarar. O sea, no es posible crear una base de datos no mascarada con base en los archivos ya mascarados, pero es posible tener un diccionario
que permita validar qué dado es o qué, pero eso es solamente posible hacer con las personas que gerencian el producto. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Gracias, Walter. Tenemos una última pregunta de Óscar Oviedo. Entonces, te escuchamos, Óscar, con la pregunta que tienes por resolver. No le- Bueno, tenemos un inconveniente con el audio de Óscar, pero él nos pregunta qué base de datos soporta y los sistemas y data peers deben ser las mismas. En ese momento, DataPeers está listo para Oracle, para cualquier versión actual y para Microsoft SQL Server. Pero hay otros sistemas que están en lista para que sean desarrollados dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Perfecto. No vemos más preguntas. No sé si algún otro asistente tenga alguna otra pregunta. De igual manera, como les comentaba, el objetivo es poderles transmitir esta presentación y poder de pronto agendar alguna cita con nuestro gerente de negocio que pueda dar respuesta y oportunidad a las inquietudes que ustedes tengan desde sus diferentes compañías. Nuevamente agradecemos a Camilo Alvarado y a Walter Fernández que nos está dando la presentación desde Portugal. Y también dejamos acá nuestros datos de contacto para que si tienen más alguna otra observación los puedan hacer llegar. Y aprovechamos la oportunidad para comentarles que en estos días les estará llegando a su correo una invitación muy importante para que celebren y compartan el aniversario de Stefanini con nosotros, el cual se le llevará a cabo el día 15 de agosto. Entonces estaremos enviándoles esta invitación para que allí también tengan la oportunidad de tener contactos con algunos de los especialistas de las grandes soluciones que ha desarrollado Stefanini Colombia para ustedes. Muchas gracias, esperamos nos acompañen en nuestros próximos webinars, el cual les haremos llegar las invitaciones a sus respectivos correos. Gracias.